Ok, bienvenidos al Camino Infinito de la Revolución Humana. Mi nombre es Carlos Ibar Rodríguez. Quiero hablar, aprovechando que acabo de hablar en un tema pasado, del inconsciente y la manera mediante la cual elegimos a las parejas. Creo que es muy importante o es un tema que le va a servir a muchísimas personas. Voy a improvisarlo completamente, a ver cómo sale, a ver cómo se da. Pero ok, el inconsciente, como dije en el video anterior, es la manera mediante la cual automatizamos ciertos procesos. El inconsciente es aquel que se encarga de elegir a nuestras parejas mediante el arquetipo o el símbolo que tuvimos cuando éramos chicos de nuestra figura, ya sea materna o paterna, dependiendo tu género. Ok, entonces, al pensar o al hablar de esto, hay una frase que se me viene a la mente, que es una frase de Carl Jung, este psicólogo que marcó un antes y un después en la psicología, que dice: hasta que no vuelvas consciente lo inconsciente, el inconsciente dominará tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Cómo interpreto yo esta frase? A medida que pasa el tiempo y vamos creciendo, empezamos a tener nuestras primeras parejas. Algunas veces estas parejas nos van dejando lecciones que, si no las interpretamos bien, solemos caer en estas frases que a veces las personas utilizan, que es todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, todas las mujeres quieren dinero, o todos los hombres son infieles. ¿Qué pasa? Cuando éramos pequeños, empezamos a ver cosas. Todos hemos visto cosas que no debíamos de ver, cosas que éramos muy pequeños para comprender. Aún así las vimos y nuestro inconsciente lo asimiló, aunque conscientemente no lo recordemos o no nos demos cuenta. Hay cosas ahí atrapadas. El inconsciente, como he dicho antes, es como la piedra en el jardín, que cuando vas y la quitas, salen muchos bichos. Aparentemente la piedra está bien y se ve bien, pero detrás de la piedra hay muchas cosas. Esos bichitos son una representación de tus traumas, traumas que has ido viviendo a lo largo de tu vida. Y a final de cuentas, el inconsciente también es un mecanismo mediante el cual la psique, la mente, crea una personalidad que te ayude a enfrentar ese problema que está sucediendo en ese preciso momento, ya sea volviéndote más maduro o incluso volviéndote distraído, para que tú puedas continuar con tu vida y en el momento exacto o en el momento perfecto que tú tengas una relación que te haga revivir esas emociones, tú puedas enfrentarlas y superarlas. Pero ¿qué pasa? Somos una sociedad o una generación que está intentando cambiar las cosas, pero que a mi punto de vista suele ofenderse muy rápido cuando se habla de ciertas cosas. ¿Por qué se ofende? Porque recuerda esos traumas inconscientes que lleva cargando en la psique. Entonces, ¿por qué sigues repitiendo parejas? ¿Por qué sigues repitiendo a las mismas personas en diferente cuerpo? Porque te falta aprender y sanar esa parte de ti que te está haciendo volver a vivir lo mismo y lo mismo y lo mismo, para empezar a vivir situaciones diferentes, conocer personas diferentes más apegadas a ti. Tienes que sanar, y para sanar tienes que conocerte, y para conocerte, como dicen, tienes que descender hacia tu propio infierno. ¿Qué quiere decir esto? No hablamos de un infierno como lo plantea la Iglesia Católica, sino hablamos como este infierno o estos demonios a los que tenemos que enfrentar, a los cuales Jesucristo se refería, que no son sino esos trastornos psicológicos que cargamos. Esa era la expresión que Jesús le daba a estos trastornos psicológicos: demonios. Entonces tú tienes que enfrentarte a tus demonios, y el enfrentarte a tus demonios significa abrazar esos traumas, abrazar ese dolor y fundirte con él para que así deje de afectarte. Es por esto que es muy importante que estés
muy al tanto de lo que está pasando en tu mente, así como de lo que está pasando en tu físico. Un ejemplo es que todos los días lavamos nuestro cuerpo, incluso 1, 2, hasta 3 veces por día, pero a nuestra mente no le damos esa limpieza que se requiere. Un ejemplo es ir a terapia, la meditación o este tipo de actividades que te hagan despejar ese tipo de cosas. Entonces, regresando al tema, la idea no es desviarnos tanto, pero que regresando al tema, si tú sientes que estás repitiendo experiencias, que constantemente te encuentras con personas que te hacen lo mismo, que están contigo, te usan o que no te valoran, o etcétera, tú tienes que encontrar la raíz de ese sentimiento, en qué momento ese sentimiento se originó, para así poderte desligar de esa emoción, poderte dar cuenta que no es tuya, sino que fue algo que tenías que aprender, algo que estaba perfectamente destinado para ti, para que lo aprendieras, te volvieras más fuerte y esa experiencia dolorosa se vuelva como un trampolín que te lleve a ser la persona que estás destinada a ser. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Mediante la observación profunda. ¿De quién? De uno mismo. Uno tiene que observarse profunda y conscientemente a sí mismo. Tienes que cuestionar lo que haces y por qué lo haces. Hay una frase de Eckhart Tolle que dice que cuando tú dejas de identificarte con el proceso de pensamiento, con esa voz interna que siempre está hablando, cuando tú dejas de identificarte con ella y empiezas a ver las cosas desde una perspectiva más amplia, como el que observa el pensamiento, no como el que piensa, sino el que observa el pensamiento, se abre una nueva dimensión. Esta dimensión es la dimensión del yo soy, de la conciencia. Es ese momento cuando te das cuenta que tú no eres tus pensamientos, sino que tú eres el que observa los pensamientos. Cuando llegamos a este punto de dejar de identificarnos con la mente, es más fácil que podamos identificar estos patrones que nos están saboteando, estos patrones que no nos están permitiendo tener relaciones saludables, estos patrones que nos están alejando de vivir la relación que queremos. Entonces, es muy importante trabajar en eso, trabajar en observarse uno mismo, observar cómo a veces nos contradecimos, queremos ser felices, queremos estar bien, pero a veces queremos, no sé, generar envidia en los demás o generar este tipo de cosas que no son positivas. Entonces, ok, llegamos a esta conclusión de que el inconsciente es simplemente ese mecanismo por el cual vamos a sanar, nos está ayudando a sanar, es un mecanismo perfecto que nos va a ayudar a sanar esas cosas que llevamos ahí. Pero es muy importante que si tú quieres cambiar a las personas que están atrayendo, las personas que están llegando a tu vida, obviamente la primera persona que tiene que cambiar eres tú. Es muy ilógico querer que lleguen personas diferentes a tu vida cuando tú sigues siendo la misma persona. Eso es imposible, no puede pasar. Tienes que transformarte desde dentro y el transformarte implica abandonar muchísimas cosas de tu personalidad. Cosas que creías que eran tuyas y no, las fuiste aprendiendo en el camino y mejor dicho, las fuiste copiando. Entonces debes de dejar muchas cosas y al dejar muchos hábitos vas a perder amistades, puedes perder incluso parejas actuales, puedes separarte incluso un poco de tu familia, etcétera. Pero esto es necesario ¿para qué? Para que puedas comprenderte mejor a ti mismo. La gente le tiene muchísimo miedo a la sociedad, más que nada por este tiempo en el que vivimos creyendo que estamos conectados, que es la era de la comunicación, pero en realidad no es así, en realidad es cuando menos desconectados estamos de todos. Entonces, la soledad y estos periodos de reflexión también te van a ayudar a conocerte muchísimo. La soledad es algo muy reconfortante cuando aprendes a usarla de forma positiva. Incluso esos sentimientos de ansiedad que te genera el estar solo o que te genera estar en silencio es el indicio de dónde tienes que empezar a trabajar en tu mente. Es muy difícil, es un trabajo que requiere esfuerzo, que es algo agotador. ¿Por qué? Porque la sanación, el sanar tu alma, el sanarte a ti mismo es como una cebolla
que tienes que ir quitándole las capas y constantemente es un ciclo donde tienes que volver a pasar por el mismo lugar para ver las cosas de manera más profunda y así comprender el porqué de las cosas y poderlo soltar, poder ser libre. A pesar de esto, de corazón te digo que no hay cosa más bonita que el saber estar contigo mismo, que el disfrutar de tu misma presencia. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde nunca te vas a sentir solo, porque vas a estar siempre contigo mismo. Entonces, este es el mensaje que te quiero dar hoy. Espero te sirva. Te mando un abrazo, muchísimas bendiciones para ti y tu familia. Por favor, dale like y suscríbete si te gustó. Mándale este video a alguien que creas que podía serle de utilidad. Esto es todo. Hasta luego.